Centro Internacional de Mejoramiento de Trigo y Maíz y su contribución a la alimentación en el mundo. Caso particular, Colombia, a cargo del doctor Luis Narro, representante del CIMIT en Colombia. Buenos días, amigos. Mi agradecimiento a la Secretaría de Educación por invitarme a esta reunión, particularmente a Diana Carolina, con quien estamos empezando a hacer algo en este nexo que llamaría agricultura y educación. La primera pregunta que hice yo, ¿qué voy a hacer frente a los educadores? Si ellos saben enseñar, yo apenas aprender, pero intentaré mostrar por lo menos qué es el maíz en el mundo. Me acompaña mi colega Alba Lucía, palmireña, como fuera, y la introducción de Aníbal fue excelente porque yo estuve precisamente en su colegio, caminé el sendero de 4000 metros, pero la mitad porque no hubo tiempo para lo demás. Estábamos animados a caminar y nos sirvieron el almuerzo, entonces preferimos almorzar. Les recomiendo que vayan allá, es muy bonito, yo quedé impresionado. Y la razón por la que quiero hablar algo de maíz y a los educadores es porque precisamente para mí la vida es muy simple. La vida es educarse. Si uno se educa, terminó su ciclo de vida. Desafortunadamente o afortunadamente, como uno lo vea, uno no termina de aprender. Cada día aprende algo, de tal manera que la educación es un proceso. Y la responsabilidad de los profesores es dar guías que ahora con tanta novedad en el sistema de comunicaciones, el alumno, el niño, el amigo sabe cómo va a llegar a su destino. Quiere simplemente mensajes para que la persona se realice. Es todo. Pero, ¿cómo educar a una persona si el estómago está vacío? Entonces, ahí veo mi justificación de estar frente a ustedes. El estómago, la alimentación, facilita absolutamente todo. Entonces, yo soy agrónomo, ustedes son educadores, vamos a ver cómo nos mezclamos para hacer un proceso dinámico, de excelencia y que a todos nos vaya a convenir. El CIMIT es el centro donde yo trabajo con Alba Lucía y nuestro centro principal está en México. Hay en el mundo 15 centros internacionales. Se llaman centros internacionales porque son instituciones financiadas por muchos gobiernos, muchas instituciones, pero que tienen un fin común. Son organismos sin fines de lucro y se trata de generar tecnologías acordes con la realidad, no en contra de los maíces, ni de las papas, ni de los oyucos, ni de los plátanos que hay en la comunidad. Al contrario, hay que potenciar esa capacidad. Nosotros como CIMIT en México tenemos la colección más grande del mundo en maíz, más o menos 28,000 accesiones, la más grande de trigo, más o menos 140,000 tipos diferentes que están disponibles en el mundo. Entonces, esos son los centros internacionales. Son organismos listos a colaborar en algo, porque como tal nosotros no podemos dar el paso final. Tenemos que buscar en cada país socios que pueden ser universidades, las instituciones nacionales como Corpoica, por ejemplo acá, el ICA, FENALCE, Federecafé, etcétera, etcétera, que son los socios a través de los cuales nosotros podemos hacer algún impacto. Entonces, de estos 15 centros internacionales en el mundo, en América hay solamente 3, CIMIT en México, CIAT, donde nosotros estamos localizados, aquí cerca en Palmira, y el CIP, que se encarga de estudiar la papa, que está en Perú, el IRRI al fondo en Filipinas, se encarga de trabajar en arroz y así sucesivamente. Otra cosa importante es que de los 15 centros internacionales, en América hay solamente 3, los demás están o en Asia o en África. Entonces realmente la prioridad actual en el mundo para la alimentación
y para el desarrollo de la gente está hacia África y hacia Asia. ¿Por qué? Porque hay más gente allá y porque hay más pobreza allá. Seguramente en África hay más necesidad que lo que tenemos en América, y seguramente en Asia, India, China, hay mucho más necesidad, más gente, que lo que tenemos en esta parte del mundo. Entonces, eso es la parte racional, digamos, de por qué tal centro está en tal sitio. Y el apoyo financiero también está dirigido en la misma proporción. Mucho más ayuda para África, Asia, mucho menos ayuda para América, porque se asume que nosotros como americanos podemos, con un esfuerzo y una, digamos, coordinación interinstitucional, hacer cosas grandes para el mundo. Referente a CIMMYT, nuestro centro principal está en México. Tenemos para Sudamérica solamente una oficina que está aquí en Colombia, es nuestra responsabilidad, y nuevamente las demás oficinas están o en Asia o están en África. Nosotros trabajamos con maíz y con trigo, pero en las Américas, particularmente en la América tropical, digamos Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, que son nuestros países principales, trabajamos básicamente en maíz, porque el trigo se siembra o en climas más fríos o en climas fríos por altura, digamos Nariño, o climas por latitud, digamos Chile, Argentina, Uruguay o Estados Unidos y Canadá, ¿cierto? Entonces nuestro trabajo básicamente de acá de Colombia es en maíz. Mencionar siempre a Norman Borlaug, es el único agrónomo que ha ganado el Premio Nobel de Paz. En el año 1970 él fue el director del programa de trigo, murió hace como 3-4 años, pero sigue siendo nuestro referente en todo nuestro trabajo, ¿no? Y él decía simplemente eso, ¿no? Que ninguna comunidad, ninguna persona puede vivir tranquilo con el estómago vacío. Entonces, la función, nosotros como agrónomos, es alimentar al mundo. Voy a dar algunos datos del maíz en el mundo, y acá tengo un mensaje de un australiano que dice, esto es del 2010 más o menos, él dijo en ese año de que para el 2050 necesitamos producir la misma cantidad de alimento o más que lo que se ha gastado hasta ese año. O sea, en 40 años se tiene que producir tanto o más de lo que ha gastado toda la humanidad hasta el 2010. Entonces realmente el reto es grande. ¿Y por qué más? Porque somos más gente, básicamente, porque comemos diferente y porque los alimentos a veces se están utilizando para otros propósitos. En el caso del maíz voy a dar un ejemplo. Y todo va a ser necesario crecer. La barra verde del fondo es maíz, luego viene trigo, luego viene arroz, etcétera, etcétera. Se necesita producir más arroz, más maíz, más papa, más frijoles, pero lo que más va a demandar el mundo es maíz. Maíz es el cultivo que más va a crecer en este siglo y probablemente en los siguientes también. Y les voy a decir algunas razones por qué. Esto es lo mismo que el anterior, pero para indicar tendencias desde el año 1970. De 1970 hasta el 2000, el cultivo que más crecía, que mayor se consumía en el mundo, era trigo, la barra naranja, la línea naranja. Luego, el maíz siempre ha sido segundo en demanda mundial, pero a partir del año 2000, el maíz se dispara en crecimiento. Se va a necesitar consumir mucho más maíz que en años anteriores. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver si por aquí puse la transparencia, después la digo. Esto es un resumen de cómo ha ido la producción, la demanda mundial de maíz a partir del año 1986. Año 86, cerca de 500 millones de toneladas en todo el mundo. El año 97, casi 600 millones de toneladas.
El año 2011, 840, 850 millones de toneladas. Hay unos estudios que pronosticaron que para el año 2020 la demanda de maíz, lo que se iba a consumir de maíz en todo el mundo, iba a ser más o menos 812 millones de toneladas. Ustedes ven que el año 2011 ya se consumió más que esa cantidad. Y hace 2 años, el consumo superó los 1.000 millones de toneladas. Para que tengan una idea comparativa, en Colombia se consume más o menos 5 millones de toneladas. Y en el mundo, 1.000 millones de toneladas. ¿Pregunta? Ahora voy para allá. Nuevamente, para ponernos en el contexto mundial, Estados Unidos y la China producen el 60% del maíz. O sea, lo que ocurra con maíz tiene que ver siempre con lo que ocurre en Estados Unidos y con lo que ocurre en China. He puesto 3 países de América, Brasil, Argentina y México, que son los que más producen maíz, pero son cantidades ni siquiera comparables con lo que produce China. Brasil produce ahorita más o menos 78 millones de toneladas. Argentina, que es el gran vendedor de maíz en América, produce más o menos 28 millones de toneladas. Y México, que es un gran consumidor de maíz y el centro de origen de maíz, produce más o menos como Argentina, alrededor de 26, 28 millones de toneladas de maíz. Nuevamente, Colombia consume más o menos 5, un poquito más de 5. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto con el maíz y no ocurre igual con el trigo o con el arroz o con la papa o con el frijol? En principio, por el incremento de la población. La población, tengo un dato por acá, no está en orden, no importa, pero básicamente la población en la China es más o menos 1.300 millones de personas. En la India es más o menos por ahí, 1.300 millones de personas. Colombia, más o menos 46, 48, digamos 50 millones de personas para redondear números. O sea, no es mucho, pero el crecimiento es comparable. Entonces, más población, más bocas, hay que alimentar a más gente. Es una de las razones por la que el alimento se está demandando más en estos años. Segundo lugar, cambios de hábito de consumo. Básicamente, las poblaciones grandes, China, India. China incrementó su ingreso per cápita, incrementó su gasto en comida, son menos vegetarianos, van a la proteína animal, que cuesta más, pero si hay dinero se lo compra. ¿Y cuál es la proteína animal en la China que se está demandando? Primero, cerdo y segundo, pollo. Y cerdo y pollo es 60-70% de maíz. Entonces, esa es la razón por la que el maíz se está incrementando en demanda. La India, otro país grande, que va a tener más población que la China pronto. También están cambiando los hábitos de consumo. En la India son vegetarianos, muchos todavía 100% vegetarianos, pero hay un cambio. Y lo que está pasando es que la gente de la India está consumiendo huevo. Y nuevamente el huevo viene de la gallina y la gallina es maíz, 60-70%. Entonces, cantidades grandes de gente consumiendo cantidades grandes de alimento que tienen como materia prima el maíz. El otro factor que ha determinado una mayor demanda de maíz es que en Estados Unidos empezaron a hacer etanol de maíz. ¿Qué es el etanol? No es sino una chicha, es un alcohol. El maíz se pone a fermentar, sale etanol y ya tenemos para ponerle a los carros. Entonces, actualmente la misma cantidad de maíz que utiliza Estados Unidos para su consumo en animales, cerdos, leche y pollos, es la misma cantidad que se utiliza para hacer etanol. Más o menos
140 millones de toneladas. Afortunadamente, las leyes ya han parado este crecimiento de etanol y lo que se está produciendo ahí va a quedar. No va a haber más uso de maíz para etanol. Y afortunadamente también es el único país que ha utilizado maíz para hacer etanol. Nosotros ahora se está… Porque ¿qué es el etanol? El etanol es la fermentación de un producto azucarado. Entonces, en la fotosíntesis primero se produce el azúcar, luego los almidones, luego la fibra, etcétera, etcétera. Del azúcar se puede hacer etanol fácilmente. Del almidón también se puede hacer etanol, pero el proceso es un poquito más largo. De la fibra también se puede hacer etanol, pero el proceso es más largo porque tiene que regresar almidón y luego azúcar y luego fermentar. Entonces es más costoso. Al ser más largo es más costoso y todavía no es una tecnología que está, digamos, utilizándose en forma industrial. Pero el maíz da para todo. Lo que están haciendo es sacar el grano para el uso normal y con el tallo y las hojas tratar de hacer etanol. Como digo, el procedimiento es más largo, más costoso, todavía no es una herramienta industrial, pero va para allá. Y no solamente de maíz, de muchas otras fibras. Entonces, eso responde a su pregunta, la razón por lo que el maíz se demanda más en el mundo. Ahora, maíz, por definición, es una fuente de energía. Si uno quiere algo, ¿han visto ustedes, por ejemplo, en las carreras o en los que levantan pesas, si tiene un espacio libre, inmediatamente con un plátano, porque la energía está inmediatamente disponible? En el maíz más o menos, no es tan inmediato como en el plátano, pero sí es tan rápido como comer un pan, como comer una arepa, etcétera, etcétera. Entonces, el maíz es un alimento típicamente energético y obviamente puede ser un consumo directo para humanos, puede ser para animales que finalmente también sirve para los humanos o, como el caso de etanol, para los vehículos. Ahora, ¿por qué el maíz? Otra de las razones por qué el maíz crece en demanda es porque se adapta a todo clima. Maíz se siembra desde el nivel del mar, aquí abajo, yo puse ahí 2 lagos, 2 cantidades de agua, este es el nivel del mar, digamos la costa de Barranquilla o la costa del Pacífico, Chocó, donde fuera, y lo otro es el lugar más alto del mundo donde se siembra maíz, que es el lago Titicaca, o sea, de 0 metros a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ningún cultivo tiene esa adaptación realmente. La quinoa un poquito, donde hay maíz hay quinoa, pero no tan especializado en la producción, porque el maíz tiene algunos atributos naturales dado por la reproducción de la planta que permite adaptarse a todo clima. Y lo otro es por sus usos. Maíz es cierto energía, maíz es cierto que es alimento para animales, para humanos, pero lo que falta explotar es realmente los miles de usos que se puede dar al maíz para consumo humano directo, con las propiedades grandísimas que tiene según el tipo de maíz. Esto es una cita de mi profesor Hallauer, profesor de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Él dice que si una persona entra a un mercado, un supermercado de Estados Unidos, cualquiera de ellos, encuentra por lo menos 1.200 productos que tienen como un componente al maíz, como pegamento, como azúcar, como polvo, como harina, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice este profesor Hallauer, pero National Geographic reportó como 2.800 productos derivados del maíz. Entonces, lo que normalmente se utiliza es en consumo directo, en consumo para animales, pero hay un rubro muy grande todavía no explotado para usos futuros del maíz. Entonces, para sus estudiantes, animen a que trabajen en maíz, que estudien maíz, porque realmente tiene futuro. No solamente para ganar dinero, que es un objetivo importante, pero no es el más, sino para alimentar a la gente, para desarrollarse como industria, para desarrollarse como bienes en bien de la sociedad.
Ahora, en Sudamérica, este es algo que hay que presentarlo, aunque a mucha gente no le guste, pero es una realidad. Y cuando se habla con realidades, pues hay que afrontarlo. Estos son todos los países de Sudamérica que producen maíz. Los que están marcados con azul, Argentina, Brasil y Paraguay, son países que producen lo suficiente y venden, o sea, son países netamente exportadores. El que más vende es Argentina y el que más produce es Brasil. Paraguay es un caso importante y esto siempre lo menciono porque son ventanas de producción. Paradójicamente, Paraguay le vende maíz a Brasil. ¿Por qué? Porque siembra un mes antes, mes y medio antes, tiene mejor clima, y cuando Brasil todavía no cosecha, Paraguay puede venderle un poquito. Produce 4 millones y vende casi 3 millones de toneladas. Es un país pequeño, la producción es pequeña, pero suficiente para que la gente haga su negocio y pueda vivir bien, ¿cierto? Son oportunidades de producción y de comercialización. La barra blanca es Bolivia. Bolivia es un país autosuficiente en maíz y puede ser vendedor de maíz. Hay muchos factores que permiten que en Bolivia tenga, desde el punto de vista agronómico, muchas posibilidades futuras, o sea, presentes y futuras realmente. Bolivia va bien con su desarrollo económico, tiene energía, realmente va bien. Es un país que está bien, no es mucha gente toda su gente está, digamos, relativamente bien. Lo que decía Aníbal es cierto, ¿no? La pobreza o la satisfacción de la persona es relativa. Es un concepto completamente relativo y depende de uno qué es lo que quiera tener como satisfacción. Las barras amarillas, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, son países netamente compradores de maíz. Y el que más compra es Colombia. Colombia dice ahí que importa 3.600.000 toneladas, pero ya el año pasado pasó de las 4 millones de toneladas. Eso, poniéndolo en dinero gringo, significa 1.000 millones de dólares. O sea, la ayuda del Pacto de Colombia, o como se llame, de Estados Unidos para Colombia, es lo que gasta Colombia en comprar maíz. Eso no tendría nada de malo si es que Colombia no pudiera producir maíz, y ese es el mensaje, ¿no? Colombia puede ser un país autosuficiente de maíz y tener posibilidades de vender. Yo cada vez que hablo de estas cosas, lo repito lo mismo, en poco tiempo, yo creo que en menos de 10 años, Colombia deberá ser un país vendedor de maíz. Venezuela igual. Venezuela tiene exactamente las mismas capacidades como para ser un país vendedor de maíz. O sea, no queremos que todos los países, ni todas las regiones, ni todas las zonas produzcan lo que van a consumir. Japón, por ejemplo. Japón es consumidor de arroz y compra arroz, pero tiene cómo pagarlo, porque no tiene dónde sembrarlo. Chile es comprador de maíz, porque no tiene tampoco dónde. ¿Cuánto tiene Chile? Chile tiene 143.000 hectáreas de maíz y no puede crecer más, porque el resto de sus tierras está dedicado a otra cosa, palta, uva, y con eso hace un negocio y con lo que vende compra maíz. O sea, es un sentido lógico de los recursos que cada país tiene. Eso ocurre también con una familia, con lo que tiene hay que vivir, ingeniarse para vivir mejor, es todo. Entonces, pero Colombia y Venezuela son países que en el corto plazo deben ser vendedores de maíz. Y eso depende de todos nosotros, ¿no? Depende de los profesores que les digan el mensaje al alumno y que el alumno en el campo realmente empiece a hacer conciencia de que finalmente la decisión política vaya orientada en esa, como que creo que está viniendo por ese lado. O sea que el futuro de Colombia, si ahora está bien, va a ser mucho mejor, estoy seguro de ello. Hay países que de repente no. Perú, por ejemplo, yo soy peruano, yo no creo que Perú vaya a ser un país
autosuficiente en producir maíz, porque no hay dónde. O sea, el área, hay algunas áreas, pero se necesitan desde el punto de vista de inversión un poco más, pero la gente está dedicada a otras cosas, producen espárrago, producen para hacer una compensación de caja para que realmente el país sea viable. Si hay alguna pregunta en cualquier momento, por favor. Eso es lo mismo anteriormente, pero puesto para 50 años en el caso de Colombia. El primer cuadro es el área, más o menos en los mejores años se han sembrado como 900,000 hectáreas en todo el territorio. Actualmente se siembran más o menos 560, 580,000 hectáreas. Nuevamente, sería muy fácil recuperar 200,000 porque alguna vez ya se sembró maíz en esa condición, pero hay más área. Los llanos orientales todavía no se le ha hecho casi nada por una explotación en grande. La forma como se haga, eso será política del gobierno, pero realmente hay mucho recurso disponible para que la producción de alimentos en general, no solamente maíz, se pueda incrementar en Colombia. Segundo cuadro, el rendimiento de maíz del año 1961 era 1 tonelada por hectárea, ahora ha subido más o menos a 3 toneladas por hectárea, o sea, se ha triplicado en 50 años. O sea, se está produciendo más por hectárea, pero no es suficiente para satisfacer la demanda. Por lo tanto, se tiene que importar lo que dijimos ahí como 4 millones de toneladas. Diga, señor. En Colombia tienen dos sistemas de producción, un sistema que le llaman tradicional y el otro tecnificado. En el sistema tradicional el rendimiento promedio es más o menos 1.6, 1.8 toneladas por hectárea, menos de 2, y en el sistema tecnificado es casi 5. Ahora, Estados Unidos produce 10 toneladas por hectárea promedio, pero eso es ahora. Hace 100 años, hay datos de 1861, la producción también era 1.2 toneladas por hectárea. Hace 60 años, la producción por hectárea de Estados Unidos, África, Asia y América, aparte de Estados Unidos, era más o menos lo mismo, alrededor de 1.2, 1.3 toneladas por hectárea, de todos los cultivos. Eso ha cambiado considerablemente. ¿Por qué cambia? Por la tecnología y por la decisión política de explotar los recursos que uno tiene, obviamente de forma racional, con todos los conceptos que ahora están de moda, ¿no? Cambio climático, conservar el suelo, etcétera, etcétera. Eso está bien, eso va, pero hay que pensar que la gente tiene que comer, hay que pensar que la gente se aumenta, uno tiene que decir cuántos hijos tener, 2, antes eran 8, 9, fácil porque era parte de la familia para que ayude a hacer las labores de casa. Ahora la situación ha cambiado, la población es más urbana que rural, entonces todo eso hay que tener en cuenta para ver cómo uno organiza su plan. Esto es para indicar de por qué ha crecido el consumo de maíz en los países. Básicamente, aquí tenemos la demanda de maíz, la línea naranja, y abajo la demanda de pollo. Al aumentarse la demanda de consumo de carne de pollo, aumenta también el consumo de maíz por la razón que les dije anteriormente, ¿no? Y eso está bien, que la gente coma más carne, más proteína animal, está bien, que balancee, está bien, porque el precio de la carne de pollo ha disminuido. Y esto tampoco ha sido de siempre. Seguramente hay personas acá que saben en qué tiempo se tenía una gallina para comer, hace 50 años, año y medio, más o menos, 15 meses, por ahí. Ahora no, ahora son 30 días, el pollo pesa 0.8 kilos y en mes y pico más de 1 kilo. ¿Por qué? Porque por los 40 la gente es trabajo de digamos tecnología, la gente de nutrición animal, la gente de genética y la gente
otro grupo, ahora les digo, empezaron a seleccionar pollos que consumían más rápido, que utilizaban más eficientemente el alimento y sacaron ese tipo de. Ahora, hay discusión nuevamente, ¿no? ¿Qué es mejor, que la gallina se pasee y después se lo coma, o que viva en cautiverio con luz artificial, etcétera? Es otra discusión. ¿Cuál es la que mejor vale? Depende de las circunstancias seguramente, ¿no? Pero eso es lo que se ha dado, ¿no? Entonces, es nutrición, es fisiología y es genética, las tres ciencias que cambiaron el sistema de producir pollos. En lugar de tener una gallina de año y medio, 2 años, ahora son en 30 días, ¿no? Es tecnología. Lo demás son herramientas que tiene el hombre a la mano. La forma como los inserta depende de uno. Yo creo que la gente está saliendo al almuerzo, los acompañamos. En el caso de cerdo, más o menos la misma. Y esto es lo que les indicaba en términos de población, que es importante tenerlo en cuenta. De 1961 al 2013, más de 50 años de datos. En la China, 668 millones de personas, ahora 1.400 millones. En la India, 458, ahora 1.200. O sea, acá en la China se duplicó y allá se triplicó. Igual que en Colombia. Colombia, 1961, 17 millones de personas, ahora más o menos 48 millones de personas. O sea que el ritmo es ese. No es que los chinos trabajen menos que los colombianos, no, trabajan igual. O sea, en términos de gente va aumentando. Entonces hay que estar preparados para ver cómo se da alimento y vivienda y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, hasta ahora hemos hablado de los maíces que se usan para energía, para el pollo, para los cerdos, para las personas, pero este grupo de datos que les voy a dar se refiere a maíces especiales, que no solamente es maíz, es frijoles, arroz, es batata dulce, o sea, camote, son varios cultivos que además de solamente llenar el estómago, nutren mejor. Y el reto está, o el objetivo es satisfacer el problema de 2.000 millones de personas que no tienen suficiente calidad alimenticia en términos de micronutrientes y vitaminas. Entonces, si el maíz y el trigo y el frijol y el arroz son cultivos de alta demanda por la población, una opción lógica es que estos cultivos sean biofortificados. ¿Qué significa que sean biofortificados? Que tengan alto contenido de zinc, por ejemplo, alto contenido de vitamina A, alto contenido de hierro, y en lugar de que se le ponga un poquito de estos productos en los alimentos que cuesta más y no llega a la gran población, que ya la semilla, que el grano mismo o el producto mismo lo tenga incorporado, y con esto solucionar el problema de 2.000 millones de personas que sufren esto que se llama hambre oculto, ¿no? Tampoco es nuevo, el problema siempre estaba allí, ya lo han estudiado, hay datos de 1990 hasta el 2014, que esta tendencia afortunadamente va disminuyendo con programas del gobierno, etcétera, etcétera. Lo que queremos hacer con la biofortificación es que en lugar de comer una arepa, la arepa tenga alto contenido de zinc, por ejemplo. Entonces no perdemos nada y podemos ganar mucho. Esa es la idea fundamental. Porque en la naturaleza hay este tipo de maíces. Estos son maíces que existen normalmente en el mundo y hay que identificarlos. Una pregunta que siempre surge cuando hablamos de estos temas es si son o no transgénicos. No son transgénicos, son maíces naturales, en la naturaleza existe, hay que identificarlos y poder transferir ese carácter a los maíces que la gente va consumiendo. Y en el caso de maíz, nosotros estamos trabajando con 3 rubros. Primero, maíz de alto contenido de provitamina A. Segundo, maíces de alta calidad de proteína. Y tercero,
maíces con alto contenido de zinc. Contenido de zinc, empiezo por ahí. El maíz normal tiene alrededor de 22 partes por millón. El maíz biofortificado, o sea, con alto contenido de zinc, tiene de 32 para arriba. Hay ya maíces experimentales que tienen 40 partes por millón. Entonces se está ganando 50%, y para el requerimiento nutricional de la persona esto es más que suficiente. En el caso de provitamina A, el maíz blanco no tiene nada, porque la provitamina A está asociado al colorante, al amarillo, pero no todos los amarillos tienen alto contenido de provitamina A. Tiene los que están en el mercado, los biofortificados, alrededor de 8 o 10 partes por millón, y la meta es llegar a 15 partes por millón de carotenos. Realmente es provitamina A, son los precursores de los carotenos. Y en el caso de QPM de alta calidad de proteína, básicamente nos referimos a 2 aminoácidos, lisina y triptofano, que los maíces de alta calidad de proteína tienen el doble de cantidad de lisina y triptofano que los maíces normales. Bueno, estos son ejemplos, me dicen que me apure para indicarles solamente, pues ya hora del almuerzo, entonces una de las pocas cosas que he podido presentar esto es una foto de México, donde preparan algunas cosas hay más o menos 1200 recetas que se hacen con maíz. En México y Centroamérica ellos nos presentaron como 500, nosotros hemos tratado de ver en Sudamérica cuántas hay una cantidad igual o mayor. Esto igual, no solamente como la comida criolla que nosotros queremos ir a un lugar, también lo están ya vendiendo en términos en lo que la industria de alimentos entra, ¿no? Pero en lugar de tener un cornflakes normal, un maíz normal, puede ser un maíz biofortificado. Mucho mejor si nosotros inventamos una cosa más bonita para que llegue a la mayor parte de la gente sin tanta. Y esto, 2 casos de Perú, igual, comidas para Ecuador y para Perú, que son infinidad de platos realmente. Y aquí no estamos mencionando las calidades del maíz como digamos medicamento. El maíz morado tiene unos usos y unas cualidades fundamentales para muchas cosas. O sea, nuevamente la gente, y esto para indicarles de que todavía no hay maíces biofortificados en Colombia, pero el próximo año estamos pensando poner a disposición de los socios, porque nosotros no somos ni comerciantes ni productores de maíz, sino buscar a un socio, y en este caso van a ser unas empresas colombianas que se va a encargar de hacer las pruebas, y el ICA, que es la institución nacional en Colombia, dará el visto bueno para que esto se pueda producir y comercializar. Por mientras, con Diana Carolina ya estamos sembrando en 7 colegios este tipo de maíz para que lo vean, ¿no? Que lo vean que no es diferente que otro maíz, y que vayan probándolo como el choclo, como humitas, etcétera, etcétera, y vayan viendo las ventajas de estos maíces. Yo creo que eso es todo. Esto no es una mazorca de dibujo, es una mazorca de campo, que claro, un gringo se encargó de hacerlo cruzas y tener en varios años un tipo de maíz. Hay un libro que se llama Los mutantes del maíz, y en la carátula de ese libro aparece esta mazorca. Pero eso, si uno quiere ver este tipo de mazorcas, vaya a Cusco en el mes de fines de mayo o junio, y los agricultores tienen tendales en el campo con este tipo de maíces. Yo creo que es todo. Muchas gracias.